Gloria a Dios, amén. Les saludo con la paz del Señor, amén. ¿Cómo está, iglesia del Señor? ¿Bien? Bien, nosotros también estamos bendecidos. Lo veo ahí un poco como disfrutando de la lluvia, ¿no? Estamos reposando, un tiempo de descanso. Ya mañana va a salir el sol. Así que disfrute bien, de 2 a 4 se duerme. Así que nadie, por favor, nada, no manden mensajes innecesarios, ¿no? Ahí pone usted en modo silencio, ¿verdad? Tengo el privilegio de poder compartirles la palabra del Señor en esta mañana. Para los que no me conocen, soy el pastor Diego de la Iglesia Visión Apostólica Loma de Tafí. Amén. Que usted siempre nos apoya, siempre está orando por nosotros y de seguro alguna vez nos ha visitado, ¿no? Así que mandamos saludos, siempre nosotros los recordamos en nuestros anuncios, porque siempre estamos transmitiendo los eventos que hacemos acá en la casa del Señor, amén. Quiero contarles también de que estamos ahí planificando con la apóstol Viviana un evento evangelístico, ¿sí? Así que esté orando, ¿sí? Voy a pedir que esté orando para que podamos este año cumplir la tarea del Señor, amén. Así que y usted también está agradecido seguramente y con ganas de escuchar a Dios, amén. Así que hemos puesto un mensaje que lo hemos titulado El año del crecimiento, ¿sí? Ahí anote lo que toman apunte, año del crecimiento. Quiero que podamos leer la palabra del Señor en el Salmo 1, ¿sí? Busquen su Biblia, Salmo 1, y los que anotan, pone ahí Salmo 1, y los que anotan en el celular, no mande un mensaje, ¿no? No aproveche para chequear algún mensajito. A ver, vamos a ver Salmo 1, si lo podemos poner ahí en la pantalla, así todo lo podamos leer. Vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice así la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Siguiente, que por el contrario se deleita en la ley del Señor, y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace prospera. Amén. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú puedas, Padre amado, hablarnos y nosotros escucharte. Que no salgamos de este lugar siendo los mismos, sino con una decisión y una fe arraigada en vos, Jesús. Amén. Amada iglesia del Señor, quiero contarle que este año tenemos que crecer. Este año tenemos que crecer. Este año tenemos que crecer. Ahora repita conmigo: este año yo voy a crecer. Este año voy a crecer. Pero dígalo con convencido, ¿no? Está como es el que dice voy a probar, ¿verdad? Está con duda, no sabe si lo va a hacer, ¿no? Una vez más, este año voy a crecer. Esté seguro en el Señor, porque Dios no duda de usted. ¿Usted duda de Dios? Pues Él no va a dudar de usted. Él va a poner su fe en usted, la esperanza en usted. Usted va a crecer este año, amén. Pero usted tiene que ponerle el entusiasmo y la fe en el Señor. La palabra de Dios el día de hoy nos va a hablar, sí, de dos hombres. Sí, de una persona, dice, que se sienta tal vez a hablar con blasfemo, que se sienta, dice, a hablar con malvados, y aquel hombre que se deleita en la ley de su Señor. La Biblia, amados, está hablando de manera tajante. O estás meditando en la ley de tu Señor, o este año 2022 vas a meditar en la ley de tu Señor de día y de noche, o te vas a sentar a hablar con gente blasfema, o vas a ser sembrado, sí, por la mala semilla.
Este año no hay y toda tu vida nunca va a haber un gris. O estás siendo sembrado por Dios o el diablo va a sembrar en vos la mala semilla. ¿Cuántos entienden que la palabra de Dios es veraz? Y ahora la Biblia dice, mas aquel que es sembrado por Dios, aquel que se deleita en su palabra, dice, es como un árbol que está plantado junto a los arroyos. Dice, sus hojas no se marchitan, siempre está vigoroso y llegado a su tiempo, ¿verdad? Da un fruto. Amén. Les voy a contar una experiencia personal de esta semana con la cual Dios me ha estado ministrando. Yo estoy trabajando en 2 lugares, en horarios, ¿verdad?, distintos. Entonces yo voy a una oficina por la mañana y al mediodía tengo que pasar a otra, ¿sí? En ese interín yo entonces llevo mi alimento, ¿verdad?, para almorzar al mediodía y continuar hasta la tarde. Amén. Esta semana ha sido una semana dura como son las semanas después de las vacaciones, ¿verdad? Y entonces arrancamos ahí con un pico, ¿verdad?, de ocupaciones y muchas cosas pendientes que resolver, pero Dios es bueno. Entonces, me acuerdo que un día mi esposa, la pastora, prepara la comida y ¿qué hace el pastor? Se le olvida la comida. Pero uno no se da cuenta que está olvidado hasta que se da cuenta, ¿verdad? Entonces yo iba manejando, ¿sí? Manejando hasta la otra oficina y digo, me voy a sentar a comer. ¿Y dónde está la comida ahora, verdad? Ya me lo he olvidado. Qué bárbaro, ¿no? Y a veces encima no tenía dinero porque no estaba previsto que me iba a olvidar la comida, ¿no? Bueno, tocará, ¿verdad?, mirar al oeste, ¿sí? ¿De dónde vendrá mi socorro? Como dice la palabra, mi socorro viene del Señor, amén. Y mire que ese día anduvimos más o menos, ¿no? Ya a las 2, 3 de la tarde desmayado. Pero había que cumplir el horario, ¿no? Y es durísimo trabajar sin alimento, ¿sí? Meta galleta nomás, pero bueno. ¿Y saben qué es lo peor de olvidarse la comida un día? Olvidársela 2 días. Porque al día siguiente, digo, hoy no me lo olvido porque ayer fue durísimo. Hoy no me lo olvido. Le digo a mi esposa, me dice ella, hoy no te la vas a olvidar, yo te la voy a poner en el auto, porque la otra vez te la olvidaste encima de la heladera, dice, hoy no te la vas a olvidar, hoy te la voy a poner en el auto, ¿sí? Y bueno, entonces yo llego al primer empleo, ¿verdad? Abro la heladera y dejo el tupper, pero al mediodía me voy sin abrir la heladera, me la olvidé y ahí está todavía. Me la olvidé nuevamente, estaba manejando, voy a comer, no la comida. Segundo día, ¿verdad? Y entonces, ya digo, no le voy a contar a mi esposa porque ya se va a decir, ¿para qué cocino, verdad? ¿Para qué me gasto cocinando si siempre te olvidas la comida, no? Bueno, ese pasa cuando uno vuelve. Sí, tiene muchas cosas en la cabeza, amén. Y yo meditaba en esto, porque cuando uno tiene el alimento, pero, ¿verdad?, lo deja pasar, pierde de vista la palabra de Dios, cuando lo vas a necesitar, ya no está porque no la retuviste, no meditaste en la palabra. En el momento en que la necesitas, ya no está. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios de día y de noche? No la dejes ir. Hoy la palabra va a ser sembrada en tu corazón, como lo fue sembrada el martes en la célula y como lo fue sembrada el domingo pasado. Pero por no meditar en ella, la dejamos ir. Y cuando la necesitas vas a estar igual que el pastor que se olvidó la comida. Y vas a padecer porque el momento de la prueba, ya la palabra de Dios, ese depósito que tenía que estar allí, ya no está. Y entonces va a tener que empezar a pedir oración cuando Dios ya te había sembrado la respuesta a lo que te estaba por venir.
Por eso dice la palabra, medita en su palabra de día y de noche. No la dejes ir. Tú tienes que acordarte, tienes que recordar este domingo de qué se habló, el lunes, el martes, el miércoles. Porque la palabra que se siembra en tu vida no es casualidad. Repita conmigo, la palabra que se siembra en mi vida no es casualidad. Si desde este lugar te están hablando de un pasaje, de una prueba, yo quiero decirte que eso te va a hacer falta porque está por venir. Y si yo te estoy diciendo esto, es porque te va a hacer falta que este año no dejes ir la palabra de Dios en tu vida. No dejes ir lo que Dios está sembrando en ti. La promesa, la palabra profética. ¿Cuántas veces recibimos una profecía desde este lugar? ¿Cuántas veces se ha anunciado año de bendición, de prosperidad? Pero por no meditar en ello, por no andar sujeto a Dios, dejamos ir lo que Dios había sembrado. Entonces, cuando nos damos cuenta, tú vas a la célula y dices, ¿qué hablamos el domingo? Y empieza, ¿verdad?, el examen final de fin de año, porque empiezan las caritas de los discípulos a dar vuelta. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque no meditaste en la palabra. Y quiero decirte algo, tú puedes repetir lo que quieras, pero esa palabra ya no está en tu corazón. Puedes repetirla si quieres, pero en el momento en que no te acuerdas, ya se fue. Pero por eso dice la Biblia, no tienes que dejar que el enemigo te arrebate la semilla. Tienes que retenerla. Ese va a ser nuestro trabajo durante toda la semana. Debo retener la palabra de Dios. Es importante que yo no la deje ir. Amén. Miren lo que dice la Biblia también en el Salmo 1. Habla de una persona que se sienta, dice, a hablar con malvados, se detiene a conversar con blasfemos. Y la Biblia dice, no lo hagas, porque está hablando de la siembra. No te dejes sembrar por cizaña. Tú necesitas, ¿quién quiere ser ese árbol plantado este año? ¿No? Tú tienes que, yo quiero ser ese árbol plantado, ¿verdad? Yo necesito este año, ¿verdad?, reverdecer. Este año yo quiero realmente estar firme en Dios. Pues no tienes que ser sembrado entonces. Necesitas apartarte de ello, silenciar esos grupos de WhatsApp que no te hacen bien, ¿verdad? Salir de los grupos que te están llevando a pecado, cortar amistades que solamente te alejan de Dios. Pero es mi amigo, sí, pero ese amigo el día de la prueba no va a estar allí. El día de la prueba vas a estar vos solo y el depósito que hayas recibido de Dios. Es importante que lo sepas hoy, iglesia, que es el primer mes del año, porque este año, como todos los otros, siempre tienen vaivenes, siempre va a haber una prueba que pasar. Y si tú eres sabio, te vas a preparar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice la palabra en el libro de Proverbios. Busque conmigo el libro de Proverbios. Capítulo 13, 4. Lo podemos poner en pantalla porque aquí el airecito nos está moviendo las hojas. Proverbios, capítulo 13, verso 4. Dice así la palabra de Dios: el perezoso desea y nada consigue, pero el que es diligente será prosperado. Amada iglesia, pero no, usted tiene que ser de mente, ¿verdad?, espiritual y recibir el mensaje de Dios. ¿Está hablando realmente, sí, de economía? ¿Está hablando realmente de dinero eso? Dice el perezoso, dice, desea y nada consigue. Si a ti te está pasando de desear mucho y conseguir poco, tal vez el problema sea la pereza o la falta de diligencia. ¿Eres de los que desean mucho y consigue poco, por no decir nada? Yo deseo una célula, la vienes deseando desde el 2015 y siempre llega a Casa de Paz. Algo está pasando ahí, porque este es el año del crecimiento. Repita conmigo, este es el año que voy a crecer. Y espero que al final de esta prédica usted lo diga con más convicción. Amén.
El perezoso desea, otras versiones dice, todo lo anhela, mas nada consigue, porque le falta diligencia. ¿Y qué es la diligencia? Es la capacidad de organizar y de tomar las decisiones necesarias para alcanzar el objetivo o la meta. Si yo ya sé que este año yo no puedo dejar pasar la palabra de Dios, yo tengo que entender que esto tan sencillo que acabamos de ver, de que lo que me ha sembrado la iglesia, el pastor, no lo debo dejar ir. No es tan difícil de obedecer, ¿verdad? ¿Cuántos han entendido meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántos la van a obedecer? ¿Cuántos entienden de que esto no es tan difícil? Mas si tú lo haces, si tú te pones diligente con esto, vas a poder alcanzar muchas metas y a superar pruebas. Y como dice el dicho, no te vas a ahogar en un vaso de agua. Va a hacer falta un mar, pero tú vas a estar fuerte aún, porque en las muchas aguas no podrán ahogar el amor que Dios va a poner en tu vida. Ahora dice la Biblia más, pero el perezoso. ¿Qué es el perezoso, verdad? Esa persona que no pone diligencia, entiende lo que hay que hacer. El perezoso sabe lo que tiene que hacer. No es como, ¿verdad? El ignorante. El ignorante no sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de aquí son ignorantes? No, ¿verdad? Tenemos la palabra de Dios. Pero dice que el perezoso sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace porque le da pereza. Yo quiero creer que tú no eres ignorante. Tú sabes que tienes que orar. Tú sabes que tienes que buscar en Dios la palabra. Tú sabes que el viernes en la célula te van a preguntar qué se habló el domingo. Pero no repasaste, no pensaste porque no te dio pereza. Mire, la Biblia dice que él habla del perezoso porque entiende que es un mal. Es peor que la ignorancia. Porque el ignorante no lo hace porque no sabe. Nadie le explicó, no lo entiende. Y así éramos nosotros antes de venir a la iglesia, ¿verdad? No orábamos porque no sabíamos qué importante era la oración, ¿verdad? No intercedíamos, no, ¿verdad? Tal vez no poníamos a Dios en primer lugar porque no lo sabíamos, no lo conocíamos, ¿verdad? Pero un día lo conocimos al Dios Todopoderoso. Un día entendimos que Él es primero. Y si Él es primero, yo tengo que ser consecuente con lo que ahora yo ya aprendí. Qué lindo que es a veces cuando uno está a diario con alguna persona o en la misma congregación, ¿verdad? Cuando uno está a diario, ¿sí? No puede notar, por lo menos no se impacta con los cambios que suceden, ¿verdad? Pero cuando uno se va de viaje o se va y vuelve después de un mes o de 2 meses, si ahí se notan los cambios, ¿verdad? Entonces yo puedo saber si está más flaco, si está más gordo, con más cana, menos cana, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que el tiempo está pasando. El tiempo está pasando, ¿sí? Y yo quiero decirte que muchas veces cuando no somos conscientes de esto, podemos dejar pasar más tiempo del necesario. Y cuando pasa mucho tiempo, el que está inmerso en ese círculo, ¿verdad? De que es tu vida, no te das cuenta, pero alguien de afuera sí lo puede ver. Y alguien de afuera sí te puede decir, mira, hermano, yo quiero decirte que tu amor por Dios es, ¿verdad? Es verdadero, es cierto, pero tu amor por Dios también es perezoso, porque no te veo alcanzar las metas claras que Dios ha puesto en tu vida. El amor que tú tienes por Dios, ¿es diligente o es perezoso? No estamos hablando de que no amamos a Dios, estamos hablando de que amo a Dios, pero ciertamente no llego a tomar las decisiones ni a hacer lo que realmente yo entiendo y siento que es así. Amén. Yo soy una persona clara en este sentido conmigo mismo. ¿Por qué digo que amo a Dios? ¿Por qué digo que Dios es lo más importante si muchas veces no lo puedo poner a Él en primer lugar? Y un simple horario de trabajo me aleja de la célula. Un simple, ¿verdad?, cumpleaños me ha alejado del servicio del domingo. Una simple pelea me ha apartado de la paz de Dios. No puede ser así. Yo necesito ser diligente para con Dios. Amén.
Vaya conmigo, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 6. Verso 9 al 11. ¿Cuántos quieren crecer este año? Amén. ¿Cuántos? Yo quiero crecer, amén. Yo quiero ser una persona, ¿verdad?, que esté en la voluntad de Dios este año. Dice así la palabra de Dios: perezoso. Sí, vuelve a hablar de aquel que sabe lo que tiene que hacer. ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuándo vas a despertar de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar, y así vendrá tu necesidad y tu pobreza como un vago, como un mercenario. Amén. Amada iglesia, quiero decirte algo. Nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Y entendemos de que Dios tiene algo, un propósito con nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos entienden que Dios tiene un plan? Desde el primer día Dios tiene un plan con tu vida, amén. ¿Cuántos están dispuestos a caminar en ese plan? Y cuánto más aún, ¿cuántos conocen ese plan? ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que tú no sepas cuál es ese plan de Dios para tu vida? Mira, tener una casa es importante, tener un vehículo es importante, pero conocer el plan de Dios para tu vida es algo eterno. Amén. ¿Saben qué es lo que a una persona lo sostiene en los momentos de dificultad? Conocer para qué has venido a esta tierra. ¿Sabes quién no va a renunciar que está en esta iglesia, en esta congregación? Todo aquel que entiende para qué ha venido a Dios. Aquel que entiende para qué está en Dios, no va a poder el tiempo contra ti. No va a poder las circunstancias, porque tú sabes bien para qué Dios te llamó. Amén. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios, que el perezoso deja pasar el tiempo. Sí, en el primer verso que vimos dice: ¿hasta cuándo? Dios hace una pregunta, le dice: ¿hasta cuándo vas a dejar pasar el tiempo sin empezar a tomar las decisiones diligentes que Él nos manda? Amén. Mire, ¿hasta cuánto más vas a seguir durmiendo? Y le pregunta: ¿cuándo vas a despertar, amado hijo? ¿Cuándo vas a despertar? ¿Cuándo vas a dejar que te ministre tu líder? ¿Cuándo vas a dejar que la palabra de Dios te impregne? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vas? Y Dios me acuerdo que una vuelta me decía, porque yo oraba y pedía por los discípulos y pedía por las cosas que uno, ¿verdad?, cuando es medio inmaduro pide, ¿no? Por prosperidad y por esto. Y un día siento la voz de Dios que dice, ¿verdad? ¿Y cuándo vas a pedir por tu propósito? ¿Sí? ¿Y cuándo va a ser el día que vas a empezar a hacerme la pregunta: ¿para qué yo te he llamado? ¿Verdad? ¿Cuándo vas a empezar a ponerte algo más elevado que lo que pide la mayoría de las personas, verdad? Porque ¿saben qué? Las cosas materiales que nosotros ponemos en oración es importante, porque reconocemos que de Él vienen y es importante que lo haga. Pero la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que eso ya está asegurado para ti. Tú oras por lo material porque reconocemos que de Él va a venir. Pero en el fondo yo ya sé que eso ya viene. Pero en el fondo yo tengo que estar seguro de que no hace falta que le ruegue mucho. Eso ya está para mi vida. Jesús ya pagó el precio, ¿verdad?, de mi pobreza. Él se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Él ha pasado maldición para que yo esté libre. Eso tú ya lo tienes asegurado. La libertad, ¿verdad? Eso Jesús ya te lo tiene. Eso ya no hay. Tú vas a orar, vas a seguir orando por eso. Pero para que tu mente, tu alma siempre recuerde quién es tu libertador, quién es tu proveedor y quién es el que te guarda. Amén. Pero ahora Dios necesita que su hijo empiece a hacerle la pregunta: ¿qué quieres de mí, papá? ¿Para qué me has llamado? ¿Qué de mi familia, Señor? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué voy a hacer? Cuando tú empiezas a meterte en ese terreno, empiezas a elevarte a los terrenos donde Dios te necesita.
porque entonces Dios puede empezar a sembrarte la semilla del propósito. Y Dios va a empezar a llevarte a oraciones que tú no conoces y te va a empezar a llevar a palabras, a versículos que tú tal vez hoy no los entiendes, pero lo vas a empezar a entender. ¿Sabes por qué muchas veces hay una falta de ambición por las cosas de Dios? Porque pensamos que Dios solamente puede suplir una casa o una enfermedad, y Dios no es solamente eso. ¿Sabe por qué hay falta de ambición? Porque tal vez hemos entendido mal de que Dios solamente va a sanar mi familia y mi corazón, pero Dios es mucho más que eso. Eso ya lo tienes asegurado, Dios no te lo va a quitar, eso es tu parte, porque Jesús pagó el precio en la cruz por ello. Pero estoy aquí para decirte que el crecimiento de este año tiene que ser espiritual, tiene que ser en el propósito de Dios. Yo quiero que tú este año te pongas la meta de decir: yo necesito encauzarme a ese propósito. Amados, qué maravilloso el campamento que se viene. Joven, tienes que ir. Joven, tienes que estar allí. Pero ¿saben qué me pasaba a mí hace un tiempo atrás? Porque el que le está hablando participó de muchos campamentos, ¿sí? De todos casi, ¿sí? Por no decir, por no errar tal vez alguno. Pero saben que campamento tras campamento se hablaba siempre del propósito y del llamado. Amén. Entonces, cuando tenía 22 años, empecé a tener una sensación. Algo bien interesante que hoy me doy cuenta de que fue Dios. Empecé a pensar cuántos campamentos más hacen falta para que yo lo empiece a entender. ¿Verdad? ¿Cuántas palabras más tienen que pasar hasta que yo empiece a entender de que Dios ya me ha bendecido? De que Dios realmente no me va a quitar nada, de que Él solamente me quiere bendecir. ¿Y hasta cuándo voy a demorar en entender de que Él tiene un plan y que mi tarea es conocerlo? Mi tarea es poder ver, Dios, ¿para qué me has traído? Yo sé, Señor, de que hay gente que todavía no te conoce. Bueno, eso lo vamos a hacer. Yo sé, Padre Celestial, que tu palabra hay que predicarla. Eso también lo vamos a hacer. Pero, Señor, ¿qué quieres conmigo? Amén. ¿Cuántos entienden de que Dios tiene un plan? Repita conmigo: Dios tiene un plan para mi vida. Y quiero que vayamos, amados, a Isaías 35:8. Si nosotros vamos atentos a lo que venimos hablando, entendemos entonces que Dios nos ha llamado a crecer. Él nos quiere como ese árbol plantado que, llegado el momento, su semilla de un fruto, ¿verdad? Que no te olvides de la palabra, que no la pierdas de mira, y que la tengas siempre en tu corazón para dar un fruto bueno. Dios no quiere que seas sembrado por el enemigo. Dios quiere que su palabra en ti sea la que dé ese fruto. Dios quiere que seas diligente este año, diligente con las cosas de Dios. No dejes pasar más tiempo. Lo económico es importante, pero te lo vuelvo a decir, ya lo tienes asegurado. Y dice así la palabra de Dios en Isaías: allí habrá un camino empedrado que será llamado camino de santidad. No pasará por allí nada impuro, porque Dios mismo estará con ellos. Si alguien pasa por este camino, no se va a extraviar, por más torpe que sea. Amén. La palabra de Dios dice que por más torpe que sea, si usted está en el plan de Dios, no se va a extraviar. ¿Y qué dice la palabra en el Salmo 119:105? Uno dirá: pero yo quiero conocer el camino de Dios. ¿Cómo hago para conocer el plan de Dios? Yo también quiero andar por ese camino. Salmo 119:105. Dice la palabra de Dios: tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Amén.
Volvemos al primer verso. ¿Cómo hago yo para andar en el plan de Dios? La palabra de Dios va a iluminar tu camino y tu plan día tras día. La palabra de Dios, meditando en tu corazón, te va a conducir derechito a ese plan eterno que Él ha preparado para ti. No estoy aquí para decirte solamente cosas misteriosas. Estoy aquí para decirte: si tú te enfocas este año en meditar en su palabra, en invertir tiempo, amor y corazón, en entender a Dios a través de su palabra, esa meditación, esa siembra te va a conducir inevitablemente al plan de Dios. Inevitablemente al plan de Dios. ¿Cuántos lo han entendido? ¿Quién de aquí entonces no va a ser perezoso? Porque ella ya lo sabe cómo hacer. Y si ya lo sabe cómo hacer, usted ya no es ignorante. Si la cosa no sucede, es porque fue perezoso, no por ignorante. Dice la palabra de Dios: por más torpe que sea, no se va a perder. Bueno, lo de torpe puede pasar, ¿verdad? Lo de torpe capaz que está seguro, pero no voy a ser ningún perezoso. Dígalo: yo no, este año no voy a ser perezoso. Este año podré ser torpe, pero no perezoso. Este año podré ser torpe, pero no perezoso. Miren qué frases que se dice el pastor, ¿no? ¿Saben por qué yo me repito esto todo el tiempo? Porque estoy entendiendo que no depende de mi capacidad mental y humana. No depende de mí servir a Dios y que Dios haga la obra. Depende de que yo no sea perezoso. Lo único que Dios quiere no es que seas inteligente o lleno de revelación o de sabiduría. Dios lo único que quiere es que no seas perezoso. Él lo que quiere es que aprendas de Él, que recibas un versículo. No lo subestime, porque allí está tu bendición. Y a veces decimos: Señor, ¿por qué no me hablas si te vengo hablando hace un mes? Pero vas al culto y estás pensando en salir antes que entrar. Te estoy hablando hace un año, pero en cada alabanza y adoración te dejas llevar por pensamientos que no corresponden. No levantas los brazos, los vas a la célula, pero así como vas, así vuelves. Pero Dios te llamó para eso. Dios te llamó para ser transformado. Mire, amado, usted está viviendo en una etapa donde hay mucha aceleración. Y lo que usted puede recibir en una célula puede resumir 20 años de su vida. Lo que usted pueda recibir en un servicio de domingo puede activarlo para los próximos 10 años. Estamos viviendo tiempos realmente poderosos donde la palabra de Dios está siendo derramada sobre la iglesia. Y cuando yo lo puedo ver esto, cuando a veces viene un nuevo, le doy 2, 3 versículos y ese nuevo parece que lo entiende todo. Y dice: bueno, pastor, yo tengo muy poco tiempo aquí, pero yo entendí que quiero servir a Dios, que hay que limpiar, hay que barrer, hay que hacer algo. Yo digo: esta persona lo está atendiendo. Esta persona está recibiendo una revelación de parte de Dios. Porque, amados, predicar el evangelio, venir a limpiar la iglesia, venir a poner las sillas, no es algo que uno lo pueda recibir por información. Se te tiene que revelar el servicio. Se te tiene que revelar el amor a Dios. Aquel que está en un servicio a Dios, porque se le ha revelado que yo lo puedo hacer para Dios. Y mire, cuando se te revela eso es porque estás madurando y recibiendo algo de parte de Dios. Y yo también conozco personas que vienen hace años, ¿verdad? Lo conozco hace un montón, pero cómo cuesta, ¿verdad? Que se sienta convocada para el servicio. Yo digo: vamos a evangelizar, pero no le digo: hey, quiero que vaya, que no señalo con el dedo, porque espero que se le revele en su corazón que tiene que estar. Pero cuando vos ves que no se le reveló al nuevo, pero no al viejo. Hey, querido, ¿qué pasó? Es que tenía que trabajar bien, pero no se le reveló que tenía que haber pedido permiso. No se le reveló que tenía que superar eso, ¿verdad? No se le reveló, simplemente dijo: es porque yo trabajo el domingo, el sábado, yo no puedo.
Yo tengo que entender, no se trata de que yo me siente a explicarle que Dios es primero, es porque todavía no se le ha revelado. Y cuando no se te revela algo, no es porque Dios no lo quiera hacer, sino porque todavía estás meditando en cosas del mundo. Estás meditando todavía en palabras que Dios no siembra. Mira que le dice Jesús a Pedro. Jesús muy pocas veces habló de su propósito y de su llamado. Jesús muy pocas veces lo hizo. La Biblia lo dice, que él trataba de mantener en secreto que era el Mesías. Y trataba de mantener en secreto lo que iba a pasar con él. Pero a sus discípulos sí le mostró el plan. Le dijo un día: voy a morir en la cruz. Y miren lo que pasa con alguien que no medita en Dios, que no entiende los planes. Le dice, Pedro lo apartó a Jesús y lo reprendió y le dijo: no, mi Señor, no te acontezca esto. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque lo que estás pensando no es de Dios. Lo que te ha llevado a decir eso no te lo sembró mi Padre. Miren, está hablando Pedro, que el capítulo anterior le dijo: tú eres el Mesías. En ese momento Jesús le dijo: eso te lo ha revelado mi Padre. Pero capítulo después le está diciendo: no vayas a la cruz. Y le dice: ¿qué pasa contigo? Ayer Dios te habló y lo entendiste bien, que yo soy el Cristo. Hoy quiero mostrarte más profundo y ya no lo puedes entender. ¿Qué pasó contigo en esa semana? Fue sembrado por la cizaña del temor. Fue sembrado por la cizaña de la falta de paternidad. Dejó que pensamientos con los cuales estaba luchando y ya habían quedado atrás lo alcanzaran. Porque no continuó avanzando. Cuando tú tengas algo de Dios, no lo dejes ir. Amén. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? No la tienes que dejar ir. Tienes que orarla. Tienes que declararla. Tienes que todos los días decir: el Señor me dio esto. Esto es lo que Dios me llamó para esto. No lo tienes que dejar ir. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra? Gloria a Dios. Este año vamos a crecer. Y no depende de tu capacidad. No depende de tu capacidad. Depende de que seas diligente solamente. No depende de tu capacidad, de si hablas bien o de si hablas mal, de si eres alto, bajo, ¿verdad? No depende de ello. Depende de que no seas perezoso. ¿Qué quiere decir esto nuevamente? Sabiendo hacer lo que hay que hacer y no hacerlo. Y sumado a eso, dejar pasar el tiempo. ¿Sí? Y vamos cerrando, amada iglesia. Vamos a volver al Salmo 1. Entonces acabamos de ver a Pedro, una persona que recibe revelación de Dios, pero después se dejó sembrar por el enemigo y terminó hablando por Satanás. El Salmo 1 lo dijo bien claro: o meditas en la palabra de Dios de día y de noche, o el diablo te va a sembrar y vas a terminar aconsejando con voz diabólica. Y te vas a terminar aconsejando a ti mismo con voz diabólica. Entonces, cuando tú esta semana vas a caminar por tu casa y algún pensamiento vas a empezar a meditar, yo quiero que en ese momento tú te hagas esta pregunta: ¿quién me está sembrando lo que estoy pensando? ¿Quién me puso esto que estoy pensando? Estoy pensando que el dinero no me va a alcanzar. Yo te quiero decir que eso no te lo sembró Dios. Si estás pensando que te vas a enfermar, eso no te lo pudo haber sembrado Dios. Por lo menos acá en el domingo no. Si tú estás pensando en que no sé qué va a ser de mi familia, eso no te lo sembró Dios. Dice la palabra: mi casa y yo serviremos al Señor. Por lo tanto, no voy a ser perezoso. Voy a ir detrás de esa palabra y no voy a descansar hasta que esa palabra se cumpla. Si tú estás pensando en lo económico, dice la palabra: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo el domingo escuché la palabra, yo el domingo sembré, ofrendé, por lo tanto me voy a parar en esa palabra y a mí no me va a faltar en el nombre de Jesús.
Si hay alguien que lo está recibiendo, hay alguien que pueda recibir esta palabra, a ti nada te va a faltar. Gracias, Señor. No te dejes sembrar por el diablo, no te dejes. Esta semana algún pensamiento te va a tirar el diablo, porque así es. Y cuando venga tú tienes que recordar la palabra. ¿Pero qué dijo Dios el domingo? Me hablaron de lo económico. El domingo a mí me dieron una palabra para la ofrenda. Entonces yo tengo que andar seguro esta semana. Después me hablaron del amor de Dios y del perdón cuando dieron el llamado. ¿Por qué me siento sucio? ¿Por qué no vengo a los pies de Cristo si a mí me hablaron de que Jesús me perdona? Y luego me dijeron que puedo meditar en su palabra, que tengo acceso a Él. ¿Por qué no lo voy a hacer? Voy a cerrar con esto, iglesia. El diablo es un especialista en sembrarte cizaña. Y mire, el diablo no tiene problema. El diablo tiene dos misiones, dos funciones. La primera es que la persona no conozca a Cristo. Cuando esa misión fracasa, lo que el diablo quiere es que, lo que dice Salmo 1, que ese que conoce a Cristo no sea el árbol plantado. Cuando el diablo fracasa en su primera misión, lo que busca es que ese hijo de Dios, que cree en Dios, que ama a Dios, no medite en la palabra. Entonces lo bombardea con distracciones, con problemas, para que jamás dé un fruto. Para que pasen 3, 4 años en la iglesia y él siga siendo igual, luchando con el mismo pecado, luchando con la misma baja autoestima, luchando, ¿verdad?, con la jovencita. La jovencita llegó, tal vez no se sentía bien consigo misma, tenía problemas en su corazón. Cuando pasen los años, el diablo quiere que se siga sintiendo así, que jamás dé el fruto. Entonces él está contento cuando ve a un cristiano así. Lo tengo bien distraído, porque pasan los años y nunca abre esa célula, porque pasan los años y nunca cumple su llamado. Para mí, sí, es como dice el Salmo 1. Vamos al Salmo 1. Ese hombre es como un árbol plantado. Eso es el plan de Dios, junto a los arroyos. Llegado ese momento, le pisa la cabeza a Satanás. Llegado ese momento, tiene paz sobrenatural. Llegado el momento, puede ministrar a su familia. Llegado ese momento, prospera. Dice que sus hojas no se van a marchitar y todo lo que hace prospera. Mas mire el plan del diablo. Siguiente. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Son, como dice, como las hojas secas que se lleva el viento. Y usted tiene que decidir este año: diligente o perezoso. A ver, repitamos todo: diligente o perezoso, árbol plantado o hojas secas. Está en usted la decisión. La palabra no la deje ir. Dios lo va a respaldar. Lo que usted va a enfrentar esta semana, ya Dios se lo ha revelado hoy. Anote bien lo que ha recibido, porque Dios tiene un plan con su vida. Y quiero invitarlo a que se ponga de pie, por favor, y oremos por esta palabra. Vamos a entender que Dios nos quiere como ese árbol plantado. Y si usted este año se dispone, usted va a ser ese árbol plantado. Va a ser, como dice la palabra, la luz del mundo. Cuando la gente vea en usted la transformación de Dios, la gente dirá: hay esperanza, porque si Dios puede hacer algo así con esta persona, también lo puede hacer con otros. Este año es el año donde vamos a ser ese árbol plantado, valiente del Señor, mujer esforzada. Yo sé que estás cansada, pero ánimo, que Dios puede renovar tu fuerza. Yo sé que esa oración todavía no ha sido contestada, pero ánimo, Dios no te va a soltar. Él no quiere que seas solamente
¿verdad? De que vengan los domingos, Él quiere que ver tu fruto. Él nos va a guiar. Lámpara a tus pies, a nuestros pies es tu palabra, luz que va a iluminar tu camino. Gracias, Señor. Oremos. Padre Celestial, declaramos que este año somos ese árbol plantado. Bendecimos nuestra vida con esta palabra, sabiendo de que no la vamos a dejar ir, de que esta semana va a ser diferente y todo el año va a ser diferente. En nosotros no va a haber palabra que no se cumpla, porque estamos creyendo en vos, papá. Que este año tú nos reveles el propósito para el cual hemos venido. Revélate a nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Queremos tener una relación contigo. Lo estamos recibiendo en esta mañana, sabiendo de que vamos a avanzar y vamos a crecer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, haz en nosotros tu voluntad. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, aquí en la tierra, para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Bendito Dios, adoramos a Dios. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor porque hemos recibido una palabra tremenda, amén. Yo declaro que usted es buena tierra para que esa semilla caiga y dé fruto. Gracias, Pastor Diego, maravillosa palabra. Así que vamos a declarar toda la semana, sí, que seremos diligentes, amén. Dios le bendiga ricamente. Y nos vemos el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana. Amén. Salvo los que se van al campamento. Gloria a Dios. Aleluya.